Vamos a ver la palabra del día de hoy en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Vamos a mirar esa palabra. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Vamos a ver qué dice. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Viendo hasta el versículo 39, vamos a mirar, hasta ahí es. Dios, yo sé que conocen el versículo Juan 3:16, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿el amor de Dios qué es? El amor de Dios que es que a nosotros nos vaya bien, que nosotros podamos lograr todo lo que nuestro corazón desea o recibir la salvación, recibir el perdón de los pecados a través de Jesucristo, lo acabamos de leer. Entonces, viendo esta palabra de acá, el amor de Dios se manifestó gracias a su Hijo amado. Y de esta misma manera, cuando el ser humano peca o el ser humano es pecador, cuando recibe la justicia de Dios y puede desechar su propia justicia, esa persona puede recibir a Jesucristo, ¿no? Pero ¿será que Dios lo sigue viendo de la misma manera? No, ya Dios lo ve vestido de Jesucristo. Vamos a mirar Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3, vamos a mirar, porque dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, viendo esta palabra de acá, vamos a dejarla ahí. Cuando una persona le predicamos la palabra, le predicamos el Evangelio, porque es lo más importante, ya después de ahí más adelante le podemos seguir compartiendo las dudas o las preguntas que tiene, ¿no? Es muy importante, ¿no? Pero lo primordial, el Evangelio, primero que todo, lo más primordial. Pero al predicarle el Evangelio, primero que debemos predicar, la ley, el sentido de la ley, para qué la ley fue dada. ¿El ser humano es capaz de cumplir la ley? El hermano y yo que estábamos acá compartiendo, em, hicimos una conversación o hablamos de algo que es muy sabio, ¿no? Algo que no lo habíamos pensado de cierta manera. Que cuando nosotros predicamos el Evangelio a las personas, ¿cómo se sienten? Se sienten insuficientes, incapaces, inválidos de recibir la salvación. Entonces, claro, si tú estás en un trabajo y tú estás haciendo cierta actividad o tarea y que tu jefe o tu jefa te dice que así no es, que está mal, que usted no puede, uno cómo se sentiría? Se sentiría muy mal, ¿cierto? Se sentiría muy cargado. Uno diciendo, pero ¿por qué si lo estoy intentando? Yo estoy tratando de poder, pero ¿por qué esta jefe me está diciendo que no puedo? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está por encima del jefe? Si nosotros estamos en ese trabajo, nosotros estamos por debajo de ese jefe o esa jefa. ¿Quién es el que sabe? El jefe. Él nos corrige, él nos guía o ella nos guía. Yo tuve un trabajo y pues la jefe que yo tenía es jefe, ¿no? No era jefe refiriéndose al masculino, sino jefe refiriéndose al femenino, al- a una mujer, ¿no? Entonces, claro, yo, ¿cómo le podría decir al jefe, no, usted está mal porque usted no me considera? No, él sabe, él me está observando o ella me está observando. Yo debo tener puesta como mi oído a la escucha de lo que diga el jefe. De esta misma manera, si la palabra de Dios dice y nos muestra muchas veces, de pronto has visto algún versículo que te muestra y te dice, pero ¿por qué este versículo dice así? Sabiendo que en otros versículos dice que debemos cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Entonces, eh, si la Biblia dice en en Génesis capítulo 8, versículo 21, vamos a mirar. Génesis capítulo 28, Génesis 8. Génesis 8, versículo 21, es donde Dios muestra su corazón, su punto de vista hacia el ser humano. Es muy importante que tengan la Biblia en mano para que no crean a lo que les estoy compartiendo, sino simplemente su confianza debe estar puesta en la palabra de Dios.
En la Biblia dice que todo hombre es mentiroso y que sea Dios veraz. O sea, es decir, que Dios sea la verdad. Nosotros no somos la verdad. Ningún ser humano, ninguno. Así aunque una persona se autodefina como atea, que no crea en Dios supuestamente, pero sabemos que un ateo sí tiene alguna creencia, aunque diga que no crea con su boca, no cree en nadie, pero en su corazón sí cree en algo. Y entonces, y también personas que son por fuera de la Biblia, pero ellos es importante que reciban esta palabra y que eh, puedan como desechar su propio pensamiento. El pensamiento que nosotros tenemos ante la palabra de Dios es lo que se interpone, ¿cierto? Lo que nos impide ver, ¿no? Si yo tengo la mano acá, pues ustedes no me van a poder ver porque estoy tapando la cámara y no me pueden ver la cara. Ese es lo mismo que los pensamientos. Los pensamientos que hacen no pueden dejar vernos a Dios. Esa es otra manera, ¿cierto? Eso no será. Entonces vamos a mirar ahora sí. Génesis capítulo 8, versículo 21 dice, en la parte, bueno, vamos a leer desde el principio. Dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, viendo Romanos capítulo 8, versículo 39 y 38 y 39, dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero ¿cómo es que una persona entra en el amor de Cristo? ¿Cómo es que una persona está bueno, estamos en Romanos 8, ¿no? Pero si fuéramos al el versículo 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Los que no andan conforme a la carne, es decir, los que no andan conforme a su propio corazón, a su propio punto de vista, a su pensamiento, sino que andan conforme al Espíritu, es decir, la palabra, ¿no? En Romanos 1:17 dice que por la justicia de Dios bueno, es necesario mirar ese versículo. Vamos a mirar Romanos 1:21, digo Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice, espero que lo tengan ahí, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, claro, uno se pensaría, bueno, ¿yo cómo puedo entrar en el amor de Cristo y vivir por la fe? Es decir, vivir por lo que está escrito, ¿cómo le hago? Primero que todo tiene que recibir la salvación verdadera. Nosotros pensamos en nuestra propia cabeza que nosotros podemos ser como el buen samaritano, hacer buenas obras. En el live del día de mañana podríamos tocar el tema de Génesis capítulo 29 de Jacob y Esaú, de cómo uno recibe la maldición y otro recibe la maldición. Cómo se recibe la misericordia y cómo se recibe eh, como estar desamparado, abandonado completamente por el corazón, ¿no? No es porque a Dios le caiga mal la persona en sí, sino es por el corazón que tenga la persona. Entonces, en Malaquías capítulo 1, versículo 1 y 3, sí, Malaquías capítulo 1, el último versículo del Antiguo Testamento, los primeros 3 versículos de ese capítulo 1, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, en nuestro corazón, ¿qué debe estar? Dios en mi corazón. Vamos a pensar de esta manera, según la palabra de Dios, meditando en la palabra. Dios, según mi corazón, ¿Dios me ama o me aborrece? Porque la palabra dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cuál es mi corazón? ¿Cuál es el corazón que Dios ama? ¿Y cuál es el corazón que Dios aborrece? Entonces, es importante que nosotros recibiendo la salvación por Jesucristo, hay muchas personas que le predicamos y le decimos, ¿usted se considera justo? Algunas personas dicen no, pero increíblemente entre pocas personas, alguno dirá que sí, pero ¿cuál dirá? ¿De qué forma va a decir? Yo soy justo porque me porté bien, yo soy justo porque hice buenas obras. Hace poco tuve una conversación con una persona que es de la religión que se arrodilla delante de estatuas y él conoce mucho la palabra de Dios. Y entre todo lo que estamos hablando, esa persona me nombró uno que otro versículo de la gracia, pero esa persona no se daba cuenta de lo que estaba escribiendo, lo que estaba diciendo, expresándome a mí.
Entonces yo le decía, mire, fíjese en lo que usted está diciendo, pero la persona no seguía en su racionamiento, en su pensamiento. Entonces para esa persona es fácil o difícil recibir la salvación, teniendo ese corazón. ¿Qué dice, hermano? Completamente difícil. La escritura nos habla de 4 terrenos. Los corazones no pueden producir nada. Esos 4 terrenos, en la parábola de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que si la semilla no cae, es imposible que... Eh, sí, hay 4. Sin embargo, en 3 de ellos no produjo nada. ¿Sí? Pero hubo uno especial donde la semilla sí cayó. Pero para que caiga la semilla de la palabra de Dios, la persona tiene que oír y verdaderamente un corazón estar preparado. No justificarse a sí mismo como estás hablando. Sí, exactamente lo que dijo el hermano. Entonces hay tres terrenos, hay pedregales, hay espinos y hay junto al camino. De esos tres terrenos, hay un terreno en específico que habla y Jesús lo explica, porque Jesús explica la parábola de los cuatro terrenos, bueno, se le conoce la parábola como del sembrador, ¿no? Pero Jesús explica que es que la semilla es la palabra de Dios y que la tierra somos nosotros y que dónde cae esa semilla. Hay terrenos donde el terreno es demasiado duro y no entra. Por mucho que la semilla caiga, no entra porque vienen las aves del cielo y ahí en esa parábola se explica quién es esa ave del cielo. Se llama Satanás, se llama el diablo. Se lleva esa semilla, es decir, la palabra de Dios y se la lleva y se la come. Otro terreno, dice Pedregales, que entra, ¿cierto? Entra. Vamos a mirar Marcos capítulo 4 mejor porque así como tanteando, yo no puedo explicar de esa manera. O sea, no me puedo confiar por mi propio pensamiento. Aunque yo sé lo que dice la palabra, pero mi pensamiento me engaña. Mi pensamiento es mentira. Entonces debo recibir Marcos capítulo 4, Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículo 1 dice, otra vez comenzó a Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, pero porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo, hasta el versículo 9, hasta el versículo 9 vamos a mirar. Aquí Jesús está hablando de una parábola, la parábola del sembrador. Esto es símbolo de predicarle el evangelio a una persona que no es salva. Entonces, esta persona, bueno, esta palabra que podemos ver acá, claro, aparentemente está hablando de un terreno, ¿no? La parábola de Jesucristo no solamente está hablando de un terreno, sino está hablando en sentido espiritual, ¿no? Esto es para las personas que no lo conocen el lenguaje espiritual. Entonces, Jesús dijo de esta manera, el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo más importante, vamos a mirar desde el versículo 10, dice, Eh, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? Y aquí empieza la explicación de Jesús. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra.
es decir, lo que estamos haciendo ahorita mismo. Versículo 15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, ¿cierto? Después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, es decir, con alegría, ¿no? Con felicidad, con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, ¿quién sí puede ser buena tierra? Perdón. ¿Quién puede ser buena tierra? Versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 60, y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. Entonces, viendo esta palabra de acá, hay una palabra, en pedregales, ahora pudimos ver, en pedregales, ¿cierto? Que entra la palabra, pero por no tener raíz suficiente, pues cuando llega el sol la quema. Es decir, la persona escucha la palabra de Dios, lo que le estamos compartiendo, pero mediante una persecución, de pronto que el papá o la mamá o la familia lo persiguen, o de pronto algo terrible le está pasando y lo están persiguiendo, o la están persiguiendo. Pero por esa persecución bota la palabra, la desecha. En vez de permanecer en la palabra, la desecha. Y hay otro que es espinos, ¿cierto, hermano? Que el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas hacen que la palabra tenga el mismo efecto, es decir, que no pueda producir fruto, que no pueda germinar, no pueda crecer. Entonces, para que nosotros podamos estar en Jesucristo verdaderamente, es necesario conocer un secreto. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice que Dios no mira lo que mira el hombre. O sea, yo puedo mirar una cosa, ¿cierto? Y tú que me estás viendo puedes mirar una cosa. Pero verdaderamente Dios mira de esa manera. ¿Realmente Dios mira de esa manera? ¿Será que en verdad es así? No, definitivamente no. En Isaías capítulo 55, versículos 7, 8, 9, hasta el versículo 10, que recalca esos versículos, que Dios no piensa como nosotros pensamos, que lo que nosotros pensamos es totalmente al revés. Si Dios piensa de esa manera, nosotros estamos yendo por el sentido contrario. Me hago entender así. Pa. Pero es muy importante poder reconocer que nosotros, nuestro punto de vista, nuestro pensamiento está totalmente equivocado. Sabiendo de esta manera y que nosotros somos de continuo solamente el mal y que somos malos desde nuestra juventud, podemos recibir o podemos estar en la condición perfecta para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Es decir, poder recibir la salvación verdadera. Entonces, para poder recibir la salvación es necesario darse cuenta que Jesucristo es el que hizo todo el trabajo, como lo que aparece en la parábola del buen samaritano, en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Vamos a mirar. Sí, Lucas capítulo 10, y no me equivoqué, Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Es donde se habla la parábola del buen samaritano. Entonces, viendo esta palabra de acá, si ustedes leen esos versículos, esa parábola del buen samaritano, se pueden dar cuenta, y si en verdad yo no soy el buen samaritano, nosotros para poder recibir la salvación es necesario que nosotros quedemos sin esperanza, sin ninguna fuerza. Para que una persona sea salvada significa que esa persona no pudo. Si le voy a preguntar al hermano que me está acompañando, pero espero que me haga así o así, o así. Le voy a preguntar, hermano, ¿usted sabe nadar? Exactamente. Ahora, digamos que, digamos que yo no sé nadar, o digamos que tenemos otra persona que no sabe nadar, pero yo sí. Y estamos en un helicóptero, ¿cierto? En un helicóptero, y abajo hay un mar. Abajo hay un mar o un río, sí. Pongámoslo de esa manera, hay un mar.
Y está el hermano que sabe nadar, yo sé nadar, pero yo no me tiro, pero ustedes dos están ahí en el helicóptero, ¿no? Si tú no sabes nadar o esta persona que estamos poniéndole el ejemplo no sabe, no le vamos a poner ningún nombre, digamos Pepito Pérez o Juanita, digamos. Pepito Pérez o Juanita no sabe nadar. El hermano Jackson, que se llama Jackson, y yo me llamo Miguel, y yo sé nadar, él sabe nadar. Imagínense que yo los tiro, ¡pa! Y caen al mar, ¿cierto? De pura malicia lo hago. Pero ¿quién va a necesitar ayuda? ¿La persona que sabe nadar? ¿La persona que sabe nadar necesita la salvación porque cayó en el agua? No, porque va a tratar de nadar, va a tratar de nadar por sí mismo, por sus esfuerzos, porque es capaz. Insuficiente es como incapaz de hacerlo, no, puede hacerlo, tiene la forma. Pero Pepito Pérez o Juanita, como le elijan en el ejemplo, ellos no saben nadar, ellos qué van a decir, por favor, ayúdeme, me ahogo, por favor, ayúdeme, ayúdeme, alguien que me socorra, ayúdeme, auxilio, auxilio. Esa persona necesita la salvación, que la saquen del mar. Y cuando la sacan del mar, ¿qué significa? ¿Que sigue en peligro o que ya lo salvó? ¿Qué significa esto? Que sigue todavía en el peligro, que todavía sigue en la incertidumbre entre un mar gigantesco o que si alguien lo salvó y lo sacó del mar, significa que cuando alguien lo sacó del mar es que ya fue salvado. De esta misma manera, nosotros, pues como no podíamos cumplir mandamientos, no podíamos recibir la salvación, nosotros ¿qué recibimos? Si nosotros no somos capaces y somos insuficientes para recibir la salvación, ¿qué pasó? Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces es muy importante esta palabra. Vamos a ver Lucas capítulo 19, versículo 12. Lucas capítulo 19, versículo 12. Vamos a mirar. Aquí en estos versículos que vamos a leer a continuación se habla de la misericordia. Como una persona, habiendo recibido esta palabra y lo que les he compartido en este video, en los videos anteriores, ¿qué debemos hacer? Compartir esto, ¿no? Predicar esto porque el tiempo ya es corto prácticamente. Donde más debemos predicar el Evangelio. Bueno, vamos a leerlo, porque vamos a ver un versículo que es Tito capítulo 3, versículo 5. Pero antes de eso vamos a ir a Juan capítulo 19, versículo 12. Espero que lo tengan ahí. Y dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, el cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, porque tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo aquel que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mismos enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos de delante de mí. Hasta el versículo 27. Claro, nosotros sabemos que
Jesús viene por su iglesia, ¿no? En Hebreos capítulo 9, el último versículo de Hebreos capítulo 9, en el Nuevo Testamento dice que Jesús viene sin relación con el pecado. Entonces, nosotros ya recibiendo la salvación y creyendo que Jesús limpió todos nuestros pecados, ¿de qué forma lo hicimos? ¿Será por nuestras propias obras, nuestras propias manos que nosotros alcanzamos la salvación? ¿Será que nosotros podemos eh, ¿será que nosotros por nuestra propia manera podemos alcanzar la justicia de Dios? No. Vamos a mirar Tito, capítulo 3, versículo 5. Eso está en el Nuevo Testamento, el libro de Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos a mirar. Ya se me está acabando el tiempo. Espero que lo tengan ahí y que confíen plenamente en la palabra de Dios, en los versículos que estamos compartiendo el día de hoy, en estos versos. Tito capítulo 3, versículo 5, dice, espero que lo tengan ahí, dice, no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, dijo que iba a dejar el Consolador, ¿no? Que iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por cuanto qué? De pecado por cuanto no creen en mí. Por cuanto no creen en mí, no creen en su palabra. Entonces es muy importante que nosotros para poder recibir la salvación, sabemos que Dios nos ama, Dios nos quiere. Vamos a mirar Isaías, el libro de Isaías que está en el Antiguo Testamento, rápidamente porque ya se me está acabando el tiempo y me disculparán, me perdonarán. Isaías capítulo 44. Vamos a ver ahora sí, Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25 dice, eh, 43, 25 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, ¿quién fue el que borró nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora sí el capítulo 44 de Isaías, el versículo 21. Isaías capítulo 44, perdón. Isaías capítulo 44, versículo 21 y 22. Vamos a mirar esa palabra. Espero que lo tengan ahí. Y dice, acuérdate de estas cosas a Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? En la Biblia, ¿qué nos relatan? El corazón de Dios, la obra de Dios que hizo por nuestros pecados, enviando a su Hijo a morir solamente una vez por el pecado de toda la humanidad, desde el primer ser humano hasta el último ser humano. Y de esta manera, Dios nos recalca, recuerden, no me olvides, no olvides en tu corazón lo que yo he hecho por ti. Entonces, muchas personas dicen, no, sí, Jesús murió por mis pecados, Él me limpió, Él me redimió. Pero les preguntamos, ¿tienes pecado? Y dicen, claro, sí, yo soy pecador, porque todos somos pecadores, porque todos los días pecamos, de cualquier manera. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Jesucristo murió por nuestros pecados una sola vez. Que Jesucristo, en Hebreos capítulo, en Hebreos, perdón, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por su propio cuerpo, ofreciéndolo como sacrificio perfecto, perfectísimo. Un sacrificio que es mejor que el antiguo pacto, que esos sacrificios del cordero, que el macho cabrío, que los becerros, todo eso pasa. Pero Jesucristo es aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Escuchen con atención. Entonces, dice de esta manera, voy a volver a leer, dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú, porque mi siervo eres, perdón, porque mi siervo eres. Yo te formé, mi siervo eres tú, la persona que está escuchando esto, eres tú mi siervo. ¿Esto quién lo dice? Dios, yo no.
Dios lo dice. Mi siervo eres tú, Israel, no me olvides. Versículo 22 dice, yo deshice como una niebla tus rebeliones, yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Cómo fuimos nosotros redimidos? Lo acabamos de decir, por la obra de Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en una cruz, que Él recibió el pecado de todo el mundo, desde el principio del mundo hasta el fin del mundo, el pecado de la humanidad. Entonces me complace compartir esta palabra el día de hoy. Y vamos a ver el capítulo 41 de Isaías. Isaías capítulo 41, versículo 9. Isaías capítulo 41, versículo 9 en adelante. Versículo 9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Qué hermosa palabra, ¿no? Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano o Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Vamos a leer hasta el versículo 14, hasta ahí ya vamos a leer. Me complace esta palabra ahora sí, y hasta aquí vamos a terminar. Nuestro redentor, nuestra salvación, ¿quién es? Dios, exactamente. Dios es nuestra salvación. No debemos dependernos de nuestra propia obra, de nuestro propio pensamiento. La invitación que les hago es que por favor, bueno, que por favor no, porque no es obligado, en que ustedes permitan que Dios entre en su corazón, que puedan recibir esta palabra que se les ha compartido, que no sean necios, como dice Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22, que dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus racionamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Procurando ser sabios, se hicieron necios. Así dice la palabra, lo pueden buscar. Así dice y así está escrito. Lo pueden buscar. Mi invitación es mi invitación a los que le quiero compartir esta palabra que les quise compartir es que ustedes puedan unir, conectar su corazón con el corazón de Dios. Está nuestro corazón, pero está el corazón de Dios, está la palabra de Dios, la voluntad de Dios, ¿cierto? Aquí. ¿Nosotros qué debemos hacer? Conectar. Aunque nosotros tengamos mucho pensamiento, pero ¿qué debemos desechar? ¿Podemos saber que nuestros pensamientos, está equivocado? Lo bonito de la vida de creencia o la vida espiritual es reconocer que nosotros estamos equivocados, que lo que hemos pensado en nuestro corazón, en nuestro punto de vista, lo que hemos visto, lo que hemos creído, lo que hemos seguido en nuestro corazón, darse cuenta, oiga, ¿y si yo estoy equivocado? ¿Y si la palabra de Dios es verdad? De esta misma manera nosotros podemos recibir el amor de Dios. Podemos pertenecer ahora sí, ser miembros verdaderamente de la iglesia de Cristo. Porque Cristo nos justificó, nos limpió, nos santificó verdaderamente, no por obra humana. Eso lo dice Tito capítulo 3, versículo 5. Entonces vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra que has compartido el día de hoy. Espero que las personas reciban la palabra y la atesoren en su corazón. Nosotros somos como vasijas de barro. Vasijas somos como cofres. En un cofre no tiene nada por dentro valioso por sí mismo. Pero si alguien deposita mucho dinero, un gran tesoro,
muchas piedras preciosas, ese cofre, por lo que tiene por dentro vale mucho, pero lo que hay por fuera no. Nosotros recibiendo la salvación, este evangelio tan precioso, lo que tenemos valioso no es nuestra apariencia física, nuestra capacidad de producir dinero o nuestra capacidad de tener una vida muy excelente, pero lo que hemos recibido como la salvación verdadera por el Evangelio, creyendo en el Evangelio, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿qué es? El Evangelio, es lo más valioso. Y teniendo este Evangelio es permitir que el Evangelio trabaje en nuestra vida. Vivir se llama vivir la vida del Evangelio y también se puede llamar, por otra forma, vivir la vida espiritual, la vida de creencia. Recibiendo la salvación, el Evangelio de quién vino, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y él por quién viene? Por los justos, por los salvos. En Hebreos capítulo 9, el último versículo de ese capítulo de Hebreos capítulo 9 dice que Jesucristo viene para llevarse a su iglesia, que lo están esperando a nuestro Señor Jesucristo, pero Jesucristo viene sin relación con el pecado. Jesucristo vino por los pecadores y las personas lo entienden, pero es para hacerlos verdaderamente justos, no como las personas que se tratan de justificar por obras, por la ley, por portarse bien, por hacer buenas obras, no, porque de esa manera no hay justo ni a un uno, dice tu palabra, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque las personas que procuran cumplir mandamientos no entienden que la salvación no depende de esa manera. No entienden que el Evangelio, que el perdón de los pecados no depende de eso. Y por eso la palabra de Dios dice así. No hay quien entienda. Así dice tal cual. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué tienen de Dios? Su propio pensamiento, su propia idea. Tienen, tienen un Dios imaginario. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, porque somos dignos de ir a la condenación eterna, al castigo eterno, pero por el sacrificio de tu Hijo amado, en quien únicamente tú te complaces, nosotros somos salvos. Y Dios nos mira no por nosotros mismos, ahora Dios nos mira como a su Hijo Jesucristo, aquel, el único en quien se complace y recibe. De esta misma manera, Dios, te damos gracias por esta maravillosa palabra el día de hoy. Bendice a los hermanos, bendice a todos. Permite que las personas puedan recibir la salvación el día de hoy, que las personas puedan seguir escuchando esto y que se sigan conectando y puedan recibir esta maravillosa palabra. Padre, te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos y amigos invitados por habernos acompañado el día de hoy y espero que esto haya sido entendible y que puedan... hay una palabra muy importante que es que habiendo creído en Dios, pasamos de las tinieblas a la luz. Entonces, gracias hermano por haberme acompañado y gracias a los hermanos invitados que están acá. Gracias también, hermano. Sí, verdaderamente cuando vemos la palabra de Dios podemos entender a Dios, ¿sí? En el libro de Juan dice que Él nos hará entender. Y importante, ¿verdad? Tú tocabas un tema que es muy álgido entre corrientes religiosas, porque tú tocando el tema de Romanos capítulo 8, versículo 38-39, justamente en estos versos habla de que Dios no se apartará de nosotros. En ningún momento dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces surgen corrientes que dicen que la salvación se pierde. Entonces, nosotros sabemos que los dones de Dios son irrevocables. Pero, ¿qué le podríamos decir a las personas que piensan, hermano, que la salvación se pierde? Nos veremos el día de mañana, el día domingo, a la misma hora. Entonces espero que esto está siendo grabado y subido el día, el día sábado. Entonces nos veremos hasta la próxima ocasión y espero que puedan recibir esta palabra y que puedan desechar todo pensamiento y simplemente recibir lo que vimos en Marcos capítulo 4, en la buena tierra que es, recibe la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, perdón,
primero que todo, escucha la palabra de Dios y después la recibe. Entonces, gracias, nos veremos. Hasta la próxima. Chao, chao.